El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Amado Nervo. Son muchas páginas las que la caminante le dedica a Navarra para resumirlo todo a lo sumo en 4 o 5, pero lo intentaré. La caminante se fijó en él en Cizur Menor, en este mismo albergue donde ahora nos encontramos detenidas. Lo vio escribiendo en una mesa un cuadernillo del que él nunca se separaba, pero hasta el día siguiente ellos no se conocieron, cuando en Eunate él la abordó en aquel ambiente festivo para hacerle una pregunta algo absurda. A pesar de todo, al día siguiente ella ni siquiera le reconoció cuando en el trayecto a Mañeru él le dio alcance y la sobrepasó en compañía de uno de Wisconsin que tocaba la mandolina. Pero eso fue un espejismo porque tras aquella empecinada subida, ellos la estaban aguardando. Y antes de Lorca, Navarra y la caminante ya andaban solos, aunque ahí se les unió un militar que fue con el que llegaron a Estella, que era donde vivía una que había sido compañera de trabajo de Navarra por la que él estaba literalmente loco. Aunque en eso mintió a la caminante, en eso y en más cosas supongo, ya que Navarra se hacía el apesadumbrado por una ruptura amorosa que había tenido hacía unos meses, lo que había motivado, decía, su camino. Navarra convivía con una mujer que se había hecho a sí misma, pero que lo mandó a freír gárgaras cuando él ni siquiera se quedó a su lado aquella tarde en la que ella sufrió su aborto, porque era más importante asistir a la cena a la que también asistiría su compañera de trabajo con sus senos turgentes y voluminosos. Pero esa madrugada en Estella algo sucede que transforma los hechos. La caminante al despertarse percibe cómo Navarra la mira desde la mirada del náufrago. Lo más posible es que porque la caminante estuviera roncando y él no soportaba los ronquidos. La cuestión fue que eso a ella no se le pasó por la cabeza en ese instante y acabaron haciéndose el amor prácticamente mientras su entorno callaba, en público, porque sus literas eran las superiores y gemían y las láminas de madera los delataban. Y aquel holandés que tan ofuscado estaba luego se dulcificó cuando la caminante, preocupada por su ojo que ciertamente tenía mal aspecto, haciéndosela inocente, lo embadurnó con su protector solar, pero un rubor máximo la sobrecogió, sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse a Navarra. Y no lo hizo, se dio a la fuga, aunque kilómetros más adelante, en la azqueta de Pablito Sanz, donde la caminante un poco más sosegada se había detenido a recuperar el aire, volvieron a reunirse. Navarra llegaba con la frente perlada de sudor siguiendo su estela. A los arcos arribaron sabiendo muchas cosas el uno del otro. Por ejemplo, Navarra de la existencia de Manuel, que no le gustó, y la caminante, ya lo dije antes, de sus mentiras y también de sus verdades, porque yo creo que lo del hacer con la profesora de inglés que él había contratado era cierto, y lo de su matrimonio, por lástima, con su novia enferma de cáncer, quizá también. Y comieron juntos, y ella le dio un masaje en los pies que a él le pareció que se lo llevaban al cielo. Y luego sucedió aquella decepción tan grande, porque Navarra, a pesar del masaje que le estaba dando a ella en la espalda y que le salvó la vida, era de los que no se sustraen a las conductas del linchamiento y son parte del rebaño. Esos a los que se refería Bertrand Russell en sus razones para no ser cristiano. Y la caminante quiso dejarlo atrás de nuevo, pero su mochila antes de Sansol y después los barrancos tras Torres del Río se lo impidieron. Y llegaron juntos a Viana, donde ella, que experimentaba aquella atracción irracional por él, lo abrazó, momentos antes de que la caminante encontrara aquella pequeña brújula y ellos se fumaran un porro que lió él con la marihuana que llevaba consigo y que a ella la tornó locuaz, tanto que lo convenció para que se acostaran antes de separarse. Pero hubo un problema. A la caminante comenzó a molestarle el talón derecho según se iban acercando a Logroño, y cuando entraron en la ciudad el pie a ella se le había inflamado, así que lo siguió por instinto cuando lo que habría sido conveniente es que se hubiera detenido hasta un hotel que él conocía. Rascándose el bolsillo porque Navarra nunca hizo amago de pagar a medias nada, y la escena de cama es brutal, aunque luego ella, a la noche, cuando repiten lo que ya eran unas exequias, echa de menos a Manuel, y los planes se tuercen, porque la que pensaba salir caminando era ella y ella no puede ni calzarse la bota del daño que experimenta, así que será Navarra el que la adelante por el camino.
Algo que ocurre es que la caminante se decepciona con este Navarra y con ese Manuel que no le responde cuando ella le plantea ir a verlo, y eso es lo que mete otra vez en la historia Navarra, con el que no deja de intercambiar mensajes un día tras otro. Hasta que la caminante se decide a dar un salto, ya entenderemos por qué razón, y se reúne con Navarra en el burgo ranero. Para ese entonces Navarra ya se había desligado del militar y de otros compañeros que le eran molestos y se había unido a 2 peregrinas. Y una de esas peregrinas puede ser que estuviera loca por él, pero esta, que se llamaba Elena, hizo buenas migas con la caminante, que en ese lugar conoció a una mujer que se mostró bastante desagradable con ella cuando la caminante le ofreció compartir una lavadora. El encuentro entre Navarra y la caminante, por otro lado, fue muy apasionado. Ella se había bajado de un tren en el último instante porque recibió un mensaje de él con las coordenadas que ese día sudaban y eran lágrimas. Y tras el abrazo, la caminante le propuso que actuaran como desconocidos, lo que tuvo su morbo, aunque yo creo que el hospitalero, que era un buen hombre, algo se olió. En Reliegos, después del beso que se habían dado en el baño a la noche, volvieron a juntar sus pasos, y en Mansilla de las Mulas comieron juntos en la alberguería del camino con una réplica de la serie de tapices a Monsel de Sig, los de la dama y el unicornio. Puede que el dedicado al sentido del tacto, y Navarra estuvo místico cuando le dijo en el parque junto a Lesla que creía que podría enamorarse de ella. Elena, cautiva de alguna melancolía, mojaba en esos minutos sus piernas desnudas en el río. Y la caminante no sabía qué pensar, porque Navarra le atraía, ciertamente, pero lo encontraba quizá demasiado complejo para embarcarse con él en una relación, por sus conversaciones, de las que yo, aunque tomé nota, no doy fe, y es que además iba a ocurrir algo. La caminante fue en busca de una chaqueta y se encontró en el barracón con esa mujer con la que el día anterior había tenido la desavenencia, pero no sabe por qué motivo sintió la necesidad de vaciar su mochila, hallando en su interior un teléfono móvil que cogió en sus manos como si quemara, para entregárselo al hospitalero, que era un alemán conocido por todos como Wolf. La caminante ni siquiera sabía si ese teléfono llevaba en su mochila minutos, horas o un día, y entonces escuchó unas risas. Las risas pertenecían a Noelia, que luego le explicaría que se había reído porque el teléfono le pertenecía. Algo un poco ilógico por otra parte, pero esta peregrina le contó que había estado hablando con él sobre su cama y que luego lo había dejado ahí olvidado, aunque cuando la caminante se lo relató a Navarra, a este le restó importancia. Sí, como si los teléfonos tuvieran voluntad propia y volaran, y es que para Navarra lo único que tenía importancia era su ombligo. Esa madrugada la caminante pasó auténtica vergüenza porque Navarra en la noche le gritó a alguien: «Date la vuelta, que roncas como un oso». La caminante no sabe si a ella misma, pero le iba dejando florecillas azules por el camino que recorrió, en gran parte con esa mujer que ya pensaba que había introducido el teléfono móvil en su mochila y a la que a pesar de todo le regaló un arcano. Eso ya fue en una cafetería de León, donde Navarra se les unió, aunque solo por breves instantes, porque pronto se puso a hablar en inglés con un americano que vestía de safari. Pero luego marcó el número de la caminante cuando ésta estaba a punto de pedir que le sirvieran una fabada en la Alpargata, una tasca del barrio húmedo. Ahí, durante esa comida, fue cuando él le confesó que todo su trastorno se lo debía al opus. Porque Navarra se había pasado la vida yendo de psicólogo en psicólogo, y por eso la caminante los detestó. Después, cuando se tomaban el café en un bar cercano y Juanjo Puigcorbé iba a transcurrir por la calle para coincidirse con los ojos de la caminante lo envolvió en el beso más dulce que nunca había besado. Y se separaron, hasta que poco antes de la misa de las Carvajalas él le hizo un pequeño regalo, que hubiera sido perfecto si no hubiera tenido ese mismo detalle para con su amiga peregrina, Elena. De todas formas, tal era la felicidad de la caminante que solo le había dado 3 caladas a un porro que el semblante de Navarra se ensombreció y hasta tuvieron que reconfortarlo, lo que preocupó en grado sumo a la caminante, que para ese entonces ya no entendía nada. A la mañana siguiente ella sencillamente estaba ahí y se fueron andando juntos, como eran, peregrinos sin inquietudes culturales, y la caminante se empeñó en ejercer de eurídice parte del camino y parte en volar,
porque cerraba los ojos y guiada por los pasos que él daba, así andaba. De tal modo que lo que consiguió fue que sus sentidos se exacerbaran y antes de llegar a San Martín le había cogido a él de la mano y guiándolo por el interior de sus bragas le había hecho masturbarla, algo que aún reprimido no creo que pudiera agradarle demasiado. Pero aún así se detuvieron en aquel albergue que ofrecía por un módico precio habitaciones de 2 camas y él le dijo: «Quiero que me montes». Y ella lo montó y al parecer sintió que lo sentía, lo que durante el coito no había sentido nunca antes. Posiblemente por lo que expliqué acerca de los sentidos de la caminante, porque yo no creo que aquello tuviera nada que ver con el amor. Desde luego no por parte de Navarra, que después le asestó un varapalo. Antes de recibir la visita de su mejor amigo, uno con el que había permanecido enfadado durante largos meses, estos dejaron sola a la caminante y se fueron al hospital de Órbigo mientras ella lloraba lo indecible, por todo, supongo. Y porque había creído ver a una mujer que los acompañaba y también porque Manuel no respondía a sus mensajes. Llorar de cara a la pared como lasa de sela, que uno se imagina que pudo ser profético. Me refiero a ese llanto de la cantante, de la que en un artículo del País decían que era un ángel de voz errante. Pero la caminante al final se quedó dormida y cuando se despertó Navarra no había regresado aún. El dueño del albergue no había cumplido con lo convenido y les había cerrado la puerta con un pollo de cemento, que ella tuvo que levantarse a mover cuando después de quedarse otra vez dormida la despertaron sus voces. Fue cuando él le dijo que si se podía acostar con ella y cuando la penetró por tercera vez. Que fue ese el momento en el que ella ya echó en falta algo, aunque la excusa que se dio a sí misma es que las paredes eran tigres de papel y no sabía a ciencia cierta si en ese cuartucho estaban ellos 2 solos o estaban los 3. Cuando la caminante abrió los ojos, Navarra aún dormía, pero se había mudado de catre y no había nadie más en la habitación. El amigo los esperaba sentado en la mesa del desayuno. Era evidente que la caminante y él no hacían buenas migas, pero ella pensó que iba a ser cuestión de minutos perderlo de vista. En Hospital de Órbigo la caminante tuvo la mala idea de sacar los arcanos a relucir, y ahí el diablo la sorprendió, motivo por el que lo mandó a paseo en Astorga, enviándoselo desde correos a su apartado con unas sandalias que se había comprado en Burgos y que para lo único que servían era para fracturarse un tobillo. Igual que a Navarra, que sin embargo la llamó cuando ella ya había llegado a Murias de Rechivaldo para anunciarle que él y su amigo iban a personarse a la hora de la cena. La caminante estaba hecha un lío. Por una parte quería verlo y amarlo, pero por otra algo le decía que con Navarra era mejor mantener las distancias. Navarra admiraba muchísimo al amigo y en presencia del amigo se convertía en una sombra. Eso le demostró esa tarde-noche a la caminante. Olvidando su diario, yo creo que a propósito, sobre la mesa del comedor para que ella leyera algo que él quería que leyera. Pero la caminante se habría muerto de vergüenza de haberlo hecho, así que se acostó sin conocer los sentimientos de él, y un hospitalero infame la sacó de la cama a las 4 de la mañana para tratar de llevársela al huerto, echándole una manta sobre los hombros. Fueron esas horas de estupor y enojo a la intemperie antes de que estos, Navarra y el amigo, pasaran a buscarla. Y ahí los tenías a los 3, de camino a Castrillo de los Polvazares, y la caminante los aguantó hasta el Ganso, pero en el claro, antes de Rabanal, los dejó plantados. Iba muy dolorida de una antigua lesión en el sóleo y del corazón también, porque no comprendía cómo Navarra podía ser tan cretino, y fue Felipe el que ahí le dio de comer y de beber, lo que algo la reconcilió con el género humano. Luego vino la escena de la misa, porque en Rabanal se escuchan cantos gregorianos, cuando aquel la agarró del brazo para que se sacara con ellos una fotografía y la caminante se soltó bastante airada. Al amanecer el amigo de Navarra se presentó en el albergue del Pilar, que era en el que la caminante había pasado la noche, y le dijo que los esperara, que enseguida venían a desayunar con ella. Pero transcurrió casi una hora y el amigo volvió solo para despedirse y decirle que Navarra ya ascendía al monte Irago, y si aquella polaca de la muleta no llega a sostenerla en sus lágrimas, la caminante no sabe qué habría sido de ella. Pero llegó a Molina Seca y Navarra la abrazó y parecía que las aguas al arrullo del Meruelo se calmaban,
por breves horas porque la caminante conoció a Ralph, que le regaló un ángel de cuarzo amatista por pagarle el masaje que ella le estuvo dando, incansable, hasta que Navarra apareció y los celos asomaron a su rostro. También fue ese el lugar en el que Manuel irrumpió vía SMS, lo que colmó a la caminante. Lo que sucede es que hay un apego de la carne y ella lo experimentaba. Y aunque ese día se detuvo en Cacabelos, a la madrugada siguiente se echó a la carretera en la noche para dar alcance a Navarra en la Fava, donde hubo algo semejante a una reconciliación, pero que fue un error muy grande, porque eso es lo que demostraron las horas siguientes y las circunstancias. A Navarra le incomodaba la alegría de la caminante y que ésta la exhibiera sin pudor, y de que él jamás se reía o no por un motivo sano. Ella se dio cuenta esa madrugada cuando en un despiste muy grande se quedó encerrada bajo los augurios de la Vía Láctea. Quiero decir que escuchó un gong y que creyó que así despertaban a los peregrinos en Ocebreiro, y luego eran tan solo las 2 de la mañana y no podía entrar en el refugio y estaba allí fuera, en manga corta, muriéndose de frío pero teniendo esta revelación. Y Navarra recibió esa anécdota con aire gélido a la mañana, y más tarde entre a Castela incluso se le congeló la sonrisa en el rostro cuando fue a entrar en un bar y se la encontró, que a partir de ahí la caminante ya no supo siquiera qué pensar, pero debía haber sido simple. Navarra había hallado a su manada y eso importaba. Así que Samos fue el último lugar en el que le vio, porque el resto fueron mensajes que ellos enviaron. Porque en Santiago la caminante, suponiendo que Navarra no vendría solo a reunirse con ella, dejó que la casualidad tejiera los lazos y no se vieron. Y cuando él la llamó porque algunos querían despedirse de ella, la caminante silenció el teléfono. Estaba dispuesta a marchar al Finisterre sin fisuras, pero en el amanecer de Negreira sintió una punzada de inquietud y se puso en contacto con él, y Navarra enseguida le respondió y la caminante regresó a Santiago. Y ahí fue donde se topó con la rumana, pero creo que eso sucedía después de haber hecho el amor con él, que el amor es un decir, que ella ya no sintió lo mismo que sentía en San Martín del Camino, y lo que se le escaparon fueron los mocos. Pero es interesante el proceder de esas mujeres que, como Hortensia, salen a la calle en busca de huéspedes para sus habitaciones inmundas. Después de esa tarde y aquella cena grupal donde el muchacho también rumano, que era como un ángel, se les unió en su propósito de caminar hacia el fin del mundo, a ella, al dar la una en el reloj de la berenguela, se le soltó el cuarzo del cuello y fue a quebrarse en la plaza del Obradoiro. Lo que Navarra interpretó como un mal presagio, que lo fue de aquella noche en la que ni siquiera se hablaron. Entonces, al día siguiente, ya tarde, después del encuentro con Eric y el otro chico belga que también abrazó a la caminante, ante los ojos críticos de Navarra, salen los tres caminando. Y al llegar a Negreira, donde no hay plazas, el joven rumano y la caminante quieren seguir andando durante toda la noche, cuando Navarra se negaba, por lógica, a hacerlo, pero ganan ellos y es una aventura, una verdadera aventura lo que viven o lo que los vive. Lo que sucede es que, como no iban a detenerse en Olveiroa, Navarra terminó por ponerse neurótico y echar en cara a la caminante que fuera una lianta y más cosas, y la dejó plantada en medio de un monte cuando ella se puso a menstruar. Y la caminante fue muy sincera con él porque le dijo que si ahí la dejaba era la última vez que se hablaban. Y en persona eso fue así. Pero ahí no acabó la historia, porque Navarra, después del camino, se fue a vivir con aquella compañera del trabajo que la caminante conoció en Estella. Pero al cabo de un tiempo de que rompieran, años habían pasado, Navarra tenía alguna idea de retomar su relación con la caminante, y ella lo cierto es que no estaba por la labor, porque aprendió mucho de aquel solemne plantón que él le dio en el camino, y en ese sentido no se llamaba engaño.